Bien, amados, me alegra mucho ver amigos, amigas, familiares políticos que están en esta mañana acompañándonos. Así que para ustedes me alegra demasiado verles en esta mañana, muy especialmente a Claudia y a Juan Esteban. Muy bienvenidos. Y otros amigos que hacía tiempo no les veía, los estoy viendo, los estoy mirando. Qué bueno verles en esta mañana. Bueno, para que usted no entre en un vacío en lo que yo voy a compartir. Desde el año pasado yo compartí con ustedes, inicié en Año Nuevo, inicié compartiendo un poquito de la historia de Josué. Y como nosotros predicamos en serie, entonces, ¿qué les dije? Que íbamos a utilizar todos los años nuevos hasta que el Señor venga para ver la historia de Josué. Y lo íbamos a hacer despacio, viendo capítulo por capítulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo titulamos esa serie? Una miniserie, porque apenas son 3 capítulos, 3 episodios, comenzando año, para coger fuerzas, para empezar un año con toda, como decimos a lo paisa, ¿cierto? A lo paisa. Pero básicamente le pusimos un título para extractar de ahí principios para nuestra iglesia. ¿Recuerdan el título? Cruza tu Jordán. Si no pudiste estar en esa serie el año pasado, está subida ya en internet, es decir, está en nuestro canal de YouTube. Váyase en este momento, ahora que llegue a su casa, a redilnorte.org, al lado derecho, en la pestañita Predicaciones, ahí están subidas ya las 3 del año pasado, Cruza tu Jordán, y la primera de la segunda temporada, porque estamos en segunda temporada, y la segunda temporada ya vimos el primer episodio. Hoy vamos a continuar. No tengo tiempo para decir de todo lo que hablamos, son 4 horas de predicación, así que le animo para que las escuche. Hoy vamos para nuestra quinta predicación del libro de Josué, Bien, regáleme un minutico, yo sé que ya hemos orado por la palabra, pero si puedes cerrar los ojos para que no te distraigas, uno puede orar con los ojos abiertos también, pero para que no te distraigas, y ahí con tus ojos cerrados dígale: Señor, yo necesito que me hables hoy, Señor, necesito que hables a mi vida, Señor, hazme sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, mientras tu pueblo ora, yo también te pido en esta mañana que pueda ser un canal de bendición para tu iglesia y que la palabra pueda, Señor, llegar en terreno abonado, Señor, para que esta semilla que se va a sembrar en esta mañana germine, crezca y produzca fruto al 100%. Muchas gracias de antemano por lo que nos vas a regalar en esta mañana. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el capítulo 2. Hoy estamos iniciando capítulo 2, un capítulo bien interesante. Tiene, si usted mira en su Biblia, 24 versículos. No vamos a predicar hoy 24 versículos, pero lo vamos a hacer en 2 predicaciones. Hoy es la primera parte, la próxima semana es la segunda parte. El año pasado, cuando yo empecé esta serie, recuerda que hablábamos cuando Josué reemplaza a Moisés. Y él estaba temeroso, claro, no era para menos, reemplazar a semejante gigante, a Moisés. El hombre tiene mucho miedo, mucho temor, y Dios tiene que darle palabra, se repite varias veces: esfuérzate, sé valiente, no desmayes, y yo estaré contigo, yo te voy a acompañar. Y es Dios animándolo, motivándolo, porque él estaba temeroso, tenía mucho miedo. Y entonces eso lo vimos el año pasado, y estamos ahí ya listos para cruzar el Jordán, pero todavía no ha cruzado el Jordán, ¿cierto? Entonces uno esperaría que ya el capítulo 2 arrancara cruzando el Jordán, pero el capítulo 2 es muy extraño, porque cuando uno empieza a leer se encuentra con una historia de una mujer pagana, de una mujer gentil, de una prostituta, de una ramera. Y uno dice: ¿qué hace ese capítulo ahí? ¿Cierto? Algunos predicadores y maestros de la palabra pasan muy por encima por ese capítulo porque quieren entrar de una vez al capítulo 3. Y el capítulo 3 es cuando cruzan, el milagro del cruce del Jordán. De hecho, esta serie se llama así: Cruza tu Jordán. Pero este capítulo es un capítulo con muchas verdades espirituales. Y yo he sacado 2 predicaciones.
Hoy no me alcanza a compartir todo esto porque hay tantas verdades espirituales acá y hay una verdad central que yo resalto de este capítulo y de esta mujer que vamos a hablar en esta mañana. No es muy normal que en una iglesia se esté hablando de una mujer prostituta, pero está en la Biblia y hay una lección espiritual para nosotros y más que una lección, muchas lecciones espirituales. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando yo leo esta historia y veo por qué Dios la colocó acá y por qué la dejó en su palabra, es porque aquí hay una historia de fe. Esta mañana hemos cantado sobre la fe. Le hemos pedido al Señor, auméntame la fe, ¿cierto? Quiero tocar, Señor, quiero tu gloria, pero necesitamos fe para eso, necesitamos creer. El problema es que a veces creemos creer. Creemos que creemos y no creemos. Nuestra fe a veces se queda en un plano mental, en un plano intelectual, pero no ha bajado todavía a una fe de la buena. Una fe de la buena, de lo que le voy a hablar en esta mañana. Yo he titulado la predicación en esta mañana, Actúa con fe. Porque les he venido compartiendo qué necesitamos para cruzar el Jordán. ¿Quieres saber los cuatro requisitos? Escúchese las predicaciones. La última, ¿recuerdan la de la semana pasada? ¿Quién me dice la de la semana pasada? ¿Qué necesitamos para cruzar el Jordán? A ver, por ahí escuché. Obedece a tus líderes. ¿Se acuerdan? Hablamos de obediencia la semana pasada porque así comienza la segunda parte del capítulo 1. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo. Pero hoy vamos a ver el quinto requisito, actúa con fe. Y esto no es una muletilla, sino un recurso pedagógico. Me va a mirar a la persona que está al lado suyo, pero a los ojos. Y dígale, actúa con fe. Dígale, actúa con fe. Actúa con fe. Bien, aprendamos de la fe de esta mujer que de una vez, ustedes que son tan conocedores de la Biblia, es más, en esta mañana veo Biblias por todos lados, qué maravilla, ¿no? Y como la mayoría ya tiene Biblia con letra gigante, ¿no? Letra grande, ya usted la trae a la iglesia, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de la fe de Rahab, así se conoce esta mujer, Rahab. Pero no solamente voy a hablar de la fe de Rahab, sino que voy a hablar de la fe de 2 espías que envía Josué. Entonces realmente aquí hay 3 personajes en esta historia, Rahab y los 2 espías, pero el personaje principal es la prostituta, es Rahab, no es los 2 espías. Entonces quiero mostrarles un poquito sobre todo de esta mujer, la fe que ella tenía, cómo actuó con fe. Era una fe especial para cruzar el río Jordán, para cruzar ese obstáculo que tenemos al frente, para querer seguir adelante, para ver los milagros que Dios ha prometido sobre nuestra vida, para poseer la tierra prometida, necesitamos actuar con fe. Y fe de la buena. De eso es que voy a hablar en esta mañana. Y esta mujer tenía una fe valiente. Así que cuando hablamos fe de la buena, estamos hablando de una fe que no hay cobardía, no hay temor, no hay miedo. Es una fe con arrojo, por eso se habla en la Biblia que los valientes son los que se apoderan del reino de los cielos. Necesitamos fe, pero valiente. Eso lo encontramos en los primeros versículos, Pero yo voy a ir de una vez con ustedes para que lo leamos y poco a poco nos vamos a meter un poquito en esto. ¿Listo? ¿Estamos? Versículo 1 del capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y allí se hospedaron. Recuerden, amados, que la semana pasada yo les hablaba a ustedes de que Josué dio órdenes. Para cruzar el Jordán había que hacer una planificación. Y les mostré que lo primero que él hace es aprovisionarse bien de alimentos, aunque todavía había maná. Pero él sabía que se iban a enfrentar a una guerra. Era una guerra a muerte porque había que desalojar gigantes. Eso no era fácil. Dios estaba con ellos, pero el que tocaba desalojarlos era a ellos, con el respaldo de Dios. Entonces, provisión de alimentos, pero ahora Josué da otra orden. Y la otra orden que da, la hace en secreto.
Manda 2 espías en secreto. Nadie se dio cuenta. Él no quería que eso se fuera a entorpecer. Primero, digamos algo. Aquí no estamos hablando de que Josué esté dudando del respaldo de Dios. No. Él ya sabía que Dios le había dicho, esa tierra es tuya, yo te la doy. Ya sabía, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Él ya lo sabía. Entonces, ¿por qué manda 2 espías? Él era un general. Él era un militar. Él no iba a meterse a un terreno de enemigos sin hacer primero ¿qué? Inteligencia. Entonces yo puedo creer en los milagros de Dios, yo puedo creer que Dios está conmigo, pero eso no me exime a mí de hacer mi parte, lo que yo tengo que hacer. Sí, me estoy comunicando. A mí como me gusta predicar y entrar de una vez en las aplicaciones, déjeme darle una aplicación de una vez. Muchos están ahí, sí, yo sé que el Señor me va a dar un buen trabajo. Yo sé que el Señor este año me va a dar un buen trabajo. Y yo le pregunto, ¿ya mandaste hojas de vida? No, yo sé que el Señor me va a dar un buen trabajo. No, usted tiene que mandar hojas de vida. Usted tiene que hablar. Usted tiene que decirle, venga, mire, si se da cuenta de algo, por favor, mire, estoy en... Claro, tiene que promocionarse. A su casa no le van a ir a tocar la puerta. Hay excepciones, yo sé, hay excepciones. Pero generalmente no es así. A mí me toca mi parte. ¿Sí están conmigo? Algo que les he enseñado por toda la vida, los que están aquí conmigo desde hace muchos años. Recuerde cuando Dios hace el milagro de la resurrección de Lázaro. Él tenía, obviamente, el poder sobre la vida. Y de hecho resucitó a Lázaro con 3 días de muerto. 3 días de muerto. Ya, usted sabe que había que arrimarse allá así cuando abrieron la tumba. Mas, sin embargo, ¿él qué hace? Pues, mover la piedra. Si era capaz de resucitar un muerto, no era capaz de mover la piedra de la tumba. Él movió la piedra. No, le dijo a los discípulos, muevan la piedra. Es decir, yo tengo que hacer mi parte, lo que yo puedo hacer. Lo demás lo hace el Señor. ¿Están conmigo con eso? Eso fue lo que le pasó a Josué. La parte de él hace, la parte de Dios ya está, los milagros están y el respaldo está. Entonces manda a 2 espías, y algo bien interesante es que hace algo muy diferente a lo que hizo Moisés. Moisés mandó 12 espías, 1 por cada tribu. Y cuando esos espías llegan, que reconocieron la tierra porque era para mirar cómo era la tierra, de los 12 solo 2 le creyeron a Dios. Solo 2 vieron la oportunidad tan grande que tenían. Los otros 10 ¿qué? Incrédulos, no tenían fe de la buena. Esa no era una fe valiente, era una fe miedosa, ni siquiera fe, pero por ponerle un nombre. Porque decían, no, eso allá hay gigante, nos van a tragar vivos, nos van a comer vivos, somos como langostas. Entonces ahora Josué dice, no, yo no voy a mandar 12, voy a mandar solamente 2. Y recuerde que solo 2 creyeron, Josué y Caleb, 40 años antes. Ahora él escoge lo mejor de lo mejor. Eso se los voy a mostrar a través de la predicación. Escoge lo mejor de lo mejor. 2 espías y los manda secretamente. Pero entonces otra vez, un hombre que confía en que Dios lo está respaldando, pero que está haciendo su parte. Entonces, algo que la Biblia no dice, y no nos vamos a meter en todos estos detalles, la Biblia no nos dice cómo llegaron allá. Cruzar el Jordán en esa época, eso era muy complicado porque era la época de invierno, era la época donde el río era mucho más caudaloso. Ustedes saben que algo que uno ve en la Biblia es que entre más difíciles las cosas, ahí es donde Dios más se glorifica en el milagro. Entre más imposible sea algo, ahí es donde Dios más se glorifica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cruzaron el Jordán? ¿Cómo llegaron a Jericó? La Biblia no lo dice y no nos vamos a meter en ese detalle ahora. La Biblia no dice cómo llegaron. El hecho es que llegaron, ¿ok? Ahora bien, cuando miramos un poquito lo que estamos hablando acá, tampoco la Biblia nos da otros detalles que a lo largo de la predicación les voy a mostrar, pero nosotros en esta mañana tenemos que atenernos es al texto bíblico, lo que a Dios le plació entregarnos. Y Él quiere que aprendamos una lección de fe o lecciones de fe. Entonces no se me vaya a distraer con los detalles, porque aquí hay una historia de fe que es la que yo quiero compartir con ustedes. Ahora bien, en esta historia se nos va a hablar de una mujer. De una vez nos está diciendo el texto bíblico. Dice que estos 2 espías, porque hasta ahí los personajes principales son los espías, pero termina el versículo 1 diciendo que entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y allí se hospedaron. Entonces, quiero que entiendan que estamos hablando de una prostituta. Hoy en día casi no se utiliza la palabra ramera.
Esa palabra es muy fuerte, pero es una palabra bíblica y es una palabra que hasta hace poco se utilizaba. Hoy por hoy las versiones bíblicas ya no lo traducen ramera, lo traducen prostituta, pero es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, número 1, se nos dice que es una mujer prostituta. También en el texto bíblico empezamos a ver que se nos dice que es una mujer obviamente gentil, es pagana, no pertenece al pueblo de Israel. Eso es importante que lo veamos en esta mañana. No pertenece al pueblo de Dios. Ella no goza de los pactos de pertenecer al pueblo de Israel. Es una pagana, una cananea. Ahora bien, cuando miramos un poquito la conducta de ella en esa época y hasta el día de hoy, pero en esa época también era una conducta reprochable. En la cultura judía, yo quiero que usted entienda que en la cultura judía las mujeres tienen un papel dentro de la sociedad en segundo plano. En segundo plano, y no voy a entrar en detalles ahora, pero eso es algo que uno ve en la Biblia. Las mujeres no tienen mucho protagonismo porque dentro de la cultura, dentro de la sociedad, ellas no tenían realmente un lugar como en el día de hoy, que nuestra sociedad a veces se ha ido al otro extremo, que a veces nos hemos ido al feminismo, ya al otro extremo. Pero también tenemos en el día de hoy muchas iglesias y denominaciones que quieren volver como a esa época y a las mujeres dejarlas en segundo plano. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con eso, pero no me voy a entrar en detalles porque sobra decirlo en esta mañana. Solamente se los quería mencionar para decirle una tercera cosa. Si las mujeres estaban en segundo plano dentro de la sociedad, las prostitutas estaban en un plano social mucho más abajo. ¿Por qué? Porque también su conducta era reprochable en el contexto obviamente judío, bíblico. Ustedes saben que el sexo solamente es dentro del matrimonio legalmente instituido por Dios. Entonces, con mayor razón, la prostitución obviamente es condenable en la palabra del Señor. Y algo que yo veo acá otra vez es que veo muchas verdades espirituales, pero quiero que tenga por favor un poquito de paciencia, porque en la medida en que yo voy avanzando vamos a ver que es esta mujer para nosotros un ejemplo a seguir, no en la prostitución, sino en la fe. ¿Estamos? Porque así como hay prostitutas, también hay prostitutos. Lo que pasa es que ese nombre casi no se usa, ¿cierto? ¿No? Esta sociedad es tan machista que ese término no se usa, pero es lo mismo, si hay un masculino, hay un femenino, igual, ¿cierto? Así como hay promiscuidad en mujeres, hay promiscuidad en varones. Entonces, pero vamos a imitar la fe de esta mujer, y para comprender la fe, la valentía de esta mujer, porque les estoy diciendo que una fe de la buena es una fe valiente, es una fe valiente. Entonces, para que entendamos eso, ahora sí leamos versículo 2 hasta el versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Cuando ingresan, voy a volver a leer la última parte. Fueron pues estos espías y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Pero, ahí está. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab. Rahab era conocida, era una prostituta de renombre. Entonces mandó a decirle a la prostituta: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado, es decir, a la terraza, y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Algo que veo yo en el pasaje es que aquí estamos hablando de militares, aquí estamos hablando de soldados, aquí estamos hablando de espías, espionaje, inteligencia militar.
Entonces, por mucho que se cuidaron estos dos espías, la Biblia tampoco nos dice cómo se dio cuenta el rey. ¿Cómo se dio cuenta que estaban allá? Si ellos fueron sigilosamente, se camuflaron, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dieron cuenta? La Biblia no lo dice, pero no es sino tener un poquito de, ni siquiera mucha imaginación. Un momentico, el rey de Jericó sabía que el pueblo de Israel estaba cerca y venían para ellos. Claro, él sabía lo que venía y ya había escuchado también todo lo que había pasado con Egipto, cómo Dios los había liberado. Ellos ya habían escuchado muchas cosas y también una batalla que tuvieron, 2 batallas que habían destruido a 2 reyes. Así que estamos hablando de un rey que también tiene espías por todos lados. También hay personas reconociendo quién entra y quién sale. Recuerda que en esas épocas era una ciudad amurallada, solo una puerta de entrada. Así que se sabía quién entraba y quién salía. No es como las ciudades en el día de hoy. ¿Ok? Ustedes que tienen buena imaginación, solamente piensen en esas películas y en esas series que hemos visto. Una ciudad amurallada donde no solamente hay una puerta de entrada. Entonces con eso ya más o menos sabemos qué fue lo que pasó, por qué se dieron cuenta. Pero este episodio lo que hace es subrayar los planes divinos. Porque la Biblia no dice cómo llegaron allá. Es decir, no dice cómo los espías llegaron donde esta mujer. Pero Dios de manera soberana los guió a la única mujer de toda la ciudad que creía en el Dios de los israelitas. A pesar de ser pagana, a pesar de una mujer que apenas está en una etapa temprana de conversión, ella todavía no está convertida al 100%, pero está conociendo y era la única que se estaba identificando con Yahvé de los ejércitos, el Dios de los israelitas, que ya se había oído, porque ese pueblo era pagano, era politeísta, creían en muchos dioses. Eso es lo que les quiero mostrar, cómo Dios de manera soberana guía a estos 2 espías a la única mujer que cree en el pueblo. Y eso es lo que yo le quiero decir en esta mañana. Cuando uno avanza por la vida, sí hay obstáculos, hay dificultades, por supuesto, la vida no es fácil. Yo se los he dicho a ustedes, siempre vamos a tener problemas, dificultades, obstáculos. Hay muchos Jordanes que vamos a tener que cruzar, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido acompañarnos en ese proceso. Él no nos va a dejar solos en los momentos más difíciles de la vida. Él nos va a acompañar. ¿Puede creer eso en esta mañana? Este 2024 será el año de la fe de nosotros. Será un año donde nos vamos a levantar a poseer la tierra prometida que el Señor nos ha regalado. Yo lo creo con todo mi corazón. Mire, muchas lecciones, como les he dicho, pero aquí hay una manifestación de fe en esta mujer de manera impresionante. ¿Por qué? Porque puso en riesgo su propia vida. Está alojando 2 enemigos de Canaán, 2 enemigos de Jericó. Y ella es una mujer pública, la conocen en el pueblo. Parece ser que aquí estamos hablando de la dueña de ese lugar. Entonces es una mujer conocida. Piensen más bien en una especie de taberna que también es prostíbulo, pero piensen como en una taberna. Y ahí también, para que algunos no estén, ay sí, ¿cómo así? 2 hijos de Dios metidos en una taberna. Amados, son militares, son soldados, están de espionaje. ¿En qué lugares donde, acuérdense la orden que les dio Josué, vayan y miren qué se dicen de nosotros, evalúen el terreno, en dónde es donde más se habla en esos pueblos, en esos lugares públicos, cuando hablamos en la antigüedad? Hoy en día es igual, pero pensemos en la antigüedad. ¿En dónde era que estaban los chismes del día? Vaya a la taberna tal, y en la taberna tal, y ellos están en la taberna. Y ahí también hay hospedaje. Entonces, claro, ahí empezaron ¿a qué? A escuchar. Y por supuesto los espías del rey también se dieron cuenta que habían llegado a la taberna, al prostíbulo. Entonces también, repito otra vez, muchos detalles no están, pero me interesa lo que sí está. Y yo tengo que decirle que no solamente hay una fe valiente en esta mujer porque está arriesgando su propia vida, sino que vemos la fe valiente de los 2 espías. Son 2 espías que están arriesgando su vida. Ellos sabían que si los cogían, vivos no iban a quedar. Los iban a torturar. Así de sencillo para conocer los planes de Josué. Así que estamos hablando de una fe valiente, de una mujer prostituta y de 2 soldados que están al servicio del general en ese momento,
de Josué. Pero no solamente encontramos una fe valiente en Rahab, sino que encontramos también una fe vivencial y relacional. No solamente fe valiente, sino fe vivencial y relacional. Déjenme explicarle un poco eso más adelante. Ahora quiero solamente que leamos el pasaje. Vamos a leer versículos 8 al versículo 11. ¿Estamos bien ahí? Dice la palabra del Señor. Antes que los espías se acostaran, por supuesto, a dormir, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vamos a hablar un poco de este pasaje. Mire, cuando yo les digo que hay una fe valiente, ¿cierto? Ahora estoy hablando de una fe vivencial y relacional. Ese vivencial y relacional, es decir, que la fe tiene que ver con una relación íntima con Dios. Aquí no estamos hablando de fe en la fe, porque si miramos afuera secularmente, hay muchas clases de fe. La gente que no conoce de Dios, que no conoce de la palabra, generalmente su lenguaje es: póngale fe, póngale fe. y uno no sabe ni de qué están hablando. Cuando le dice póngale fe, ¿qué va a saber si está hablando? Póngale fe a la herradura, a la pata de conejo, a la mata de sábila. ¿Qué va a saber uno de qué fe está hablando? No sé qué barriga estará sobando por ahí, de qué muñeco. El que lo entendió, lo entendió. No, aquí hablamos de una fe relacional, fe en el Dios vivo, en el creador de los cielos y la tierra. Y esa es la fe que tú y yo tenemos que tener, en el Dios de la Biblia. El Dios que no le queda nada grande, el Dios y de todo, es decir, Él es el todopoderoso, el omnipotente, todo lo puede. Para lo que el hombre le es imposible, para Dios todo le es posible. ¿Cómo me vas a decir que te va a quedar grande ese Jordán? Simbólicamente póngale el nombre al Jordán. En tu vida familiar, en tu vida emocional, en tu vida financiera, en tu vida de salud, nada nos va a quedar grande. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque si no lo tienes, al final hable conmigo y yo lo guío a los pies del Señor, porque tienes que nacer de nuevo. Tienes que convertirte al Señor. Porque si nosotros nos convertimos, Él nos da de su Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la fe relacional que yo encuentro en este pasaje. Y digo una fe relacional porque estos dos espías tienen una relación con Dios, pero vuelvo a conectar con el primer punto. Es una fe valiente. ¿Cómo, Renzo? ¿Por qué dice eso además de lo que ya dijo? ¿Cómo es posible que uno en una situación tan difícil, cuando uno ya sabe que lo están persiguiendo para matar, cómo es que estos hombres se acuestan a dormir? Yo no duermo. Yo me desvelo toda la noche. Cualquier ruidito, Dios mío, nos cogieron. Amados, yo quiero en esta mañana que evaluemos la fe de nosotros cómo está. Porque tener fe cuando todo anda bien es muy fácil. Tener fe cuando todo se derrumba, eso es otra cosa. Cuando se derrumban las finanzas, cuando se derrumba nuestra salud, cuando se derrumba nuestro hogar, cuando se derrumba nuestra vida emocional, ahí es donde se mide la fe que tenemos. ¿Sí me estoy comunicando?
Ahora, yo no sé ni por qué estoy predicando este mensaje. Yo creo que esto era para los del sábado, porque los del domingo no tienen problema. Yo los veo a ustedes súper bien. No tienen obstáculos, no hay jordanes para cruzar. Venga, aunque sea un charco, Renzo, ¿qué vamos a cruzar? Ay, Dios mío. Mire, aquí yo encuentro varias cosas. Mire las palabras de esta mujer. Ahí en el pasaje bíblico, ustedes van a encontrar en la parte de arriba. Mire lo que dice ahí. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Eso estaba en el versículo, en el pasaje anterior también. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Lo dice la mujer una y otra vez cuando habló con los espías. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Mire, esta mujer está mostrando más fe que la fe que tuvieron los 10 espías que llegaron a dar un informe negativo. Unos espías que habían visto el poder de Dios, que habían visto los milagros y no creyeron. Vieron cómo Dios los liberó del Mar Rojo, del pueblo de Egipto, cómo se abrió ese Mar Rojo. Y esos 10 espías no creyeron. Y esta mujer que ni siquiera es convertida, que apenas está escuchando, que apenas está en un proceso de conocer, tiene más fe que ellos. ¿A usted no le da vergüenza? Bueno, no usted los del sábado. ¿No les da vergüenza que algunos creyentes, comparado con la fe que tiene mucha gente que no conoce de Dios, que no conoce la Biblia, y a veces muestran más fe y más confianza en Dios que nosotros? A veces Dios nos da unas lecciones de vida. Como digo yo, a veces recibimos unas cachetadas cuando estamos por ahí dialogando con una persona que no es creyente y termina dándonos a nosotros dizque palabras de ánimo. No, ánimo, que Dios está contigo, y no por dentro. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. La certeza de esta mujer a mí me llama mucho la atención, porque hoy estamos hablando de fe. Dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. ¿Qué es fe? ¿Qué dice el Nuevo Testamento, la definición de fe? Fe es ¿qué? ¿Quién se sabe el versículo de memoria? A ver, dígalo. Levante la mano y se pone de pie. Levante la mano y se pone de pie para yo escucharla. A ver, profe. La certeza de lo que se espera. Oye, la certeza. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Es decir, es las cosas, verlas no con nuestros ojos físicos, porque no las veo, pero con nuestros ojos espirituales yo creo que ahí está. Yo creo que Dios ya me dio ese trabajo. Yo creo que Dios ya me dio ese milagro. Yo creo que Dios ya me dio esa sanidad. Yo no la veo, pero ahí está. Sí, me estoy comunicando. Eso es lo que tú tienes que creer en este 2024. Aunque alrededor todo usted vea un caos y diga, no, yo no le veo esto salida por ningún lado. No, usted no, pero Dios sí. Dios sí sabe la salida. Eso me hace acordar en esta última temporada, cuando he tenido que estar con mi esposita en algunos lugares, ya sea en diligencias o ya sea de descanso o por cualquier actividad, y nos ha tocado pasar por unos túneles largos. La confianza es que siempre le digo, esto no demora mucho, porque ya se asusta con esos túneles largos, tiene que cerrar los ojos, pero la confianza es que llegará un momento en que el túnel ¿qué? Ya se va a acabar. ¿Y sale qué? Sale la luz del sol. Eso parece una palabra de cajón, pero esa es una realidad. Los problemas no duran toda la vida. Que en toda la vida vamos a ver problemas, sí, pero no un problema dura toda la vida. Dios nos da descansitos para coger impulso para el otro problema que viene a la vuelta de la esquina. Ustedes saben que la vida es así. Mi vida ha sido así. Toda mi vida ha sido así. Entonces yo sé de qué les estoy hablando en esta mañana. Entonces aquí estamos hablando de una fe muy interesante, porque esta mujer ya está empezando a creer en el Dios de los israelitas. Ya ha escuchado cosas. De hecho, mire lo que le dijo a los espías. Este pueblo está aterrorizado, este pueblo está amedrantado porque ha escuchado todo lo que hizo Yahvé Sabaoth, el Dios de los ejércitos, Yahvé,
de los ejércitos. Y habla de todas las guerras que ya ha ganado. Entonces es una mujer que está en ese proceso, El conocimiento de Rahab acerca del verdadero Dios, aunque es muy limitado, pero actuó conforme a lo poquito que sabía. La paradoja es que nosotros sabemos mucho de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios y a veces nuestra fe es pequeñita comparada con esta prostituta. Y ese es el desafío para ustedes y para mí en esta mañana. Que podamos imitar la fe de esta mujer. Una fe valiente, una fe vivencial, una fe relacional. Y cuando les digo una fe vivencial es que ella actuó, tuvo obras, hizo algo en torno a su fe. Y en este momento cuida, guarda a estos espías para que no los vayan a matar. Así que su fe se basaba en hechos, no solo en sentimientos. Había oído hablar de los milagros que Dios realizó, comenzando con la apertura del Mar Rojo en el Éxodo. Y por eso quiero llamar la atención a lo que dice el versículo 11, por favor. Versículo 11, porque el Señor, el Dios de ustedes, ella todavía no está en capacidad, mi Dios, apenas está en ese proceso, pero dice, el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es una mujer que ya sabe que los dioses en los que ella ha creído no son nada al lado del Dios de los israelitas. Es el Dios de los cielos y de la tierra. Sí capta la fe de esta mujer. Ay, amados, esto para mí es un desafío, la fe de esta mujer. ¡Qué confesión! ¡Qué confesión! Para mí esta es una confesión de fe. Rahab creía en un Dios grande, asombroso y maravilloso. Y la obediencia de Rahab proporciona evidencia de una transformación de vida, porque ella tuvo una transformación de vida. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy no. Hoy quiero dejarlos acá. Vamos a mirar algunas aplicaciones. Ahora, para no entrar ahorita y decir, bueno, Renzo, ¿por qué no mencionó eso? No le estoy sacando el cuerpo a nada. Solamente que estas prédicas yo tengo que hacerlas un poco más breve, porque si me pongo a profundizar demasiado, se nos van de vigilia. Se nos van de vigilia. Entonces, déjeme decirle que aquí encontramos en el pasaje algo difícil. Algo difícil es que Dios respaldó, entre comillas, la mentira y el engaño de una mujer. Porque es una mujer que dijo mentiras. Es una mujer que cuando le preguntan dijo mentiras, no dijo la verdad. Pero amados, venga, aterricemos un poquito la historia. Estamos hablando de una mujer que no es convertida. Estamos hablando de una mujer prostituta. Estamos hablando de una mujer que en su calidad de vida no tiene esos valores que tenemos nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Pero déjeme decirle, si entre los hijos y las hijas de Dios, no ustedes los del domingo, sino de pronto algunos del sábado, si entre los hijos y las hijas de Dios vemos hijos de Dios que dicen mentiras, ¿cómo vamos a juzgar a una prostituta que ni siquiera es convertida? ¿Me estoy comunicando? Yo sé que ustedes no dicen mentiras y por eso se escandalizan en esta mañana que esta mujer haya dicho mentiras, porque como usted no dice mentiras nunca. Dígale al que está al lado suyo, dígale, te felicito porque nunca dices mentiras. Y algunos se rieron. Esa risa ya lo delató. La delató. Esa es una risa nerviosa. Déjeme hacer unas aplicaciones para ustedes hoy. ¿Estamos listos? Ya he dado muchas aplicaciones, pero vamos a dar unas aplicaciones puntuales para nuestra iglesia para este año 2024. Estamos en unos desafíos increíbles para nuestra iglesia. Amados, de corazón, los pastores de esta iglesia queremos que las ovejas nos copien. Nos copien. Y cuando les digo que nos copien como pastores, es porque queremos que sueñen con nosotros. Estamos soñando con una iglesia que pueda impactar esta ciudad, pero te necesitamos. Solos no lo vamos a lograr. Por eso he venido compartiendo con ustedes las metas. Estamos compartiendo metas muy ambiciosas que ya se las voy a refrescar. Pero antes de decirle eso, yo estoy muy comprometido en que cada persona que llega a esta iglesia se convierta en un líder. Pero eso no es palabra de cajón, no estoy hablando a que tenga que tener una célula, no, yo no estoy hablando de eso. Que sea un líder, que sea un hombre, que sea una lideresa, un hombre y una mujer que pueda afectar su entorno, que pueda influenciar a las personas que están a su alrededor positivamente. Que donde tú te encuentres hagas un impacto de vida positivo, de fe, de cambio. Eso es un líder.
Por eso cuando yo voy a la definición de liderazgo, tengo que encontrar precisamente a un hombre que es experto en liderazgo. Para mí el hombre más experto en liderazgo del mundo, un hombre que fue pastor primero de una iglesia wesleyana y después Dios lo llamó a que se dedicara a preparar liderazgo en el mundo, John Maxwell. Y John Maxwell, mire la diapositiva, mire la definición de liderazgo que da él. Él dice, la verdadera medida de liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. Tú no puedes decir que eres líder si no estás influenciando a las personas a tu alrededor. No puedes decir que eres líder. Si tú eres un líder, tienes que influir en tu hogar, tienes que influir en tu empresa, tienes que influir positivamente en el lugar donde te encuentres, en la unidad cerrada, en la universidad, en el estudio, en la empresa, en todos los lugares. Tú tienes que ser una inspiración para los demás. Que la gente te vea y diga, yo quiero ser como Julano, yo quiero ser como Carlos, yo quiero ser como María. Tienes que tener influencia frente a los demás. Y cuando les digo esto, mis amados, comenzamos este año con 170 miembros en nuestra iglesia. Hombres y mujeres que han firmado su pacto de membresía, que hicieron el curso de membresía, que están comprometidos con esta iglesia. Pero yo sueño no simplemente con 170 miembros, sino 170 líderes. Hombres y mujeres que influencien positivamente esta ciudad y que pasen a la historia como esta prostituta que les voy a mostrar. Pasó a la historia por cosas buenas que hizo, por la fe, por el impacto, por la influencia que tuvo frente a los demás. Tenemos una meta este año de llegar a 40 grupos pequeños saludables. 40 grupos pequeños para finalizar el año. Pero yo no sueño con 40 grupos, yo sueño con 40 líderes, 40 lideresas, hombres y mujeres que estén afectando su entorno, que estén hablando del Dios que está hablando aquí, la palabra del Señor, el Dios que es Dios en los cielos y en la tierra. Que podamos hablar ante los demás de ese Dios maravilloso que nada le queda grande. Pero eres tú y soy yo los que tenemos que estar hablando del Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia. Eres tú y soy yo los encargados de hacerlo. Ya vimos que esta mujer trabajaba en la prostitución y con esto simplemente le quiero decir que la historia de Rahab nos muestra que Dios usará a cualquier persona sin importar su estatus, su estrato o su profesión. A veces nosotros pensamos, ay no, es que Dios lo usa a ella, Dios lo usa a él, porque es que él sí es como muy santo, yo no soy tan santo. Déjeme decirle que Dios nos usa a todos. No es sino que nos dispongamos, no es sino que nos dispongamos a servirle al Señor y Dios nos va a usar. Así que deje de estar creyéndole mentiras al diablo que Dios a ti no te va a usar, que porque no estás dando los estándares. Déjeme decirle que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios te quiere levantar como una lideresa, te quiere levantar como un gran líder, pero te tienes que dejar usar por el Señor. Tienes que creerle al Señor. Tienes que creer que Él te entregó la tierra prometida. Tienes que creer que Él te va a ayudar a cruzar el Jordán. No importa la situación en la que estés. A veces muchos de ustedes, y ahora sí no voy a hablar solo de los del sábado, voy a hablar de los del domingo también. Muchos de ustedes a veces viven solamente en el pasado. No, pero es que yo. Dios a mí que me va a utilizar. ¿Cómo que no te va a utilizar? Yo en la Biblia no veo sino cantidad de hombres y mujeres que fracasaron en algún momento de la vida y Dios los levantó y aún los levantó con una doble unción. ¿Por qué le vas a seguir creyendo al diablo que Dios no te va a usar? Dígale al que está al lado tuyo, mírele a los ojos y dígale, Dios te va a usar. Los 2 espías enviados por Josué necesitaban a alguien que les ayudara a evaluar cómo estaban los cananeos, cómo estaban de ánimo, sabiendo que se acercaban los israelitas. Y con toda seguridad, iglesia, con toda seguridad, que lejos los espías de imaginar que la persona que Dios iba a usar para contarles los secretos militares era una prostituta. Lejos. Ellos simplemente llegaron a hospedarse, lejos de imaginarse que Dios iba a usar a esta mujer. Una mujer, ¿por qué? Lejos de imaginar. Pues ella ocupaba, como les dije, un lugar en la sociedad no muy importante.
Era una mujer que no tenía títulos, no era importante en la ciudad, hablando en términos de valores. Los israelitas, ya les dije, consideraban a las mujeres ciudadanas de segunda clase, mucho más a las prostitutas. Pero el verdadero liderazgo, iglesia, depende más de la influencia que de los títulos. El problema de algunos en el día de hoy es que viven de títulos. Y cuando tú vives de títulos, ahí ya hay un problema, porque el enemigo ya te engañó. El enemigo ya te engañó. Nosotros no vivimos de títulos. Dios nos puede usar aparte de los títulos. ¿Me estoy comunicando? A veces tú conoces que hay personas que uno les va a hablar con el nombre propio. Ay, no, a mí no, dígame doctor, dígame doctora. ¿Han visto gente que tiene como esa, eso son una cantidad de problemas que tiene, problemas de inferioridad? Eso tiene los 50,000 problemas, eso dejémoselo a los psicólogos y psicólogas que nos digan todos los problemas que tienen. Tienen muchos problemas cuando alguien vive de títulos. Cuando uno no vive de títulos, a uno le resbala. Antes a uno le gusta que le digan que con el nombre propio. Yo llevo años y años, y ustedes me conocen, años y años en esta iglesia, que les digo, no me diga pastor, dígame Renzo. En cursos de membresía, han visto que en cursos de membresía los nuevos, ¿saben qué les he dicho yo a los nuevos? El que viene de algunas iglesias evangélicas toda la vida diciéndole a uno pastor, no hay ningún problema, síganme diciendo pastor, no hay problema. Yo no tengo problema con eso, soy pastor. Solamente que a mí me gusta que me digan el Renzo. Yo no vivo de títulos. Yo nací en iglesias donde me decían reverendo, el reverendo. Afortunadamente no engordé, porque ahí sí me hubieran dicho el reverendo. A veces vienen personitas acá y sí, ahora quedamos con el siervo, con el ungido, y yo por dentro, no, dígame Renzo. Miren, una historia que algunos no saben, tengo que contarla por los nuevos. Hace años yo estudié con alguien en el seminario y nos llamábamos con nombre sencillito, Renzo, vamos a ponerle Carlos, porque ustedes tienen un don de sospecha tan impresionante que de pronto se dan cuenta de quién estoy hablando. Digámosle, él no se llama Carlos, pero digámosle Carlos. Y entonces estudié con él y sí, bien, Carlos, Renzo, y así siempre será el trato. Y pasaron los años, no sé por qué nos desconectamos y no nos volvimos a ver. Pasaron los años y les estoy hablando de una época atrás, muy lejos, y había un evento grande en esa época en Centro de Fe y Esperanza de Medellín, un evento para todas las iglesias, y yo llegué a ese evento, era una capacitación importante, y llegué a ese evento cuando yo vi a Carlos allá en uno de esos pasillos y había varias gente alrededor, y me fui, hola Carlos. Cuando yo fui a saludarlo me encontré con 3 gorilas ahí alrededor, 3 guardaespaldas, no me dejaron pasar. Y yo, ¿qué pasó acá? Entonces yo era como mirando así, Carlos, y uno de ellos me frenó y me dijo, no, un momentico, no le diga Carlos, dígale apóstol Carlos. ¡Wow! Y yo me quedé de una pieza. Me viene aburrido, porque me vine diciendo, ¿cómo es posible que yo tantos años no haya pasado de pastor y él ya es apóstol? Yo no he avanzado nada. Qué pesar de ese hombre, qué pesar. Vive de títulos, qué pesar. Aquí estamos hablando que Dios usa a una mujer que no tiene títulos. Y déjeme decirle a las mujeres de esta iglesia, así muchos te quieran considerar de segunda clase, y así muchos no te quieran dar el estatus que tú te mereces, pero Dios te lo está dando hace mucho rato. Y lo más importante es lo que Dios crea de ti, no lo que la misión o la denominación o fulano o perano digan de ti. El que lo entendió, lo entendió. Si estuvo en la asamblea sabe de qué le estoy hablando. A mí lo que me importa no es si los demás creen en Renzo, sino si Dios cree en Renzo, y pare de contar. Y mi esposa. Amados, esta historia es fascinante. Mire, esta fe de esta mujer fue tan buena, que pasó a la historia. Pasó nada menos y nada más que en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene un capítulo en la carta a los Hebreos. Tiene un capítulo 11 donde se llama el Salón de la Fama
de la fe. Es decir, todos los hombres y mujeres a lo largo de la historia, los más representativos, están en ese capítulo, en el salón de la fama de la fe. Es como si fuéramos a hablar de los premios en Hollywood, como si fuéramos a hablar allá de esos grandes artistas, ¿cierto? El salón de la fama donde ponen allá la huella, ya sea su palma o el pie. ¿Han visto esos cortometrajes? O usted de pronto ha estado ya también, ¿cierto? Viendo eso. Mire, aquí estamos hablando de hombres y mujeres que pasaron a la historia no por sus canciones, no por la película, no por esto, sino por su fe. Y ese salón de la fama lo tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Y ya saben ustedes qué pasa, ya saben la historia. Adivinen, como decimos nosotros a lo paisa, ¿quién está en ese salón de la fama? Rahab, una prostituta. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Fue por la fe que Rahab, es la fe, mire. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Estoy aquí leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Lo que estoy leyendo acá es que la Biblia le reconoce a esta mujer su fe. Y no solamente el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, sino también Santiago, el apóstol, el medio hermano de Jesús, también registra a Rahab, también la nombra. Y la nombra en un capítulo donde Santiago habla de la fe, Santiago capítulo 2. Donde Santiago habla de la fe y de las obras. Santiago 2:25 dice: de igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Estamos hablando de dos cosas acá que me llaman mucho la atención en estos dos pasajes. Primero, me llama la atención que en el Salón de la Fama de la Fe, en toda la lista, bueno, léase, se lo voy a dejar de tarea, no se lo voy a decir todo. No es exhaustiva la lista, simplemente sacaron algunos personajes representativos. Pero en su casa estudie cuántos varones hay ahí. Muchos, solamente 2 mujeres. Ya sabemos por qué dentro de los israelitas, dentro de la cultura. Pero lo que me llama la atención es que entre las únicas 2 mujeres hay una prostituta al lado de una mujer que se menciona nada menos y nada más que la esposa de Abraham, Sara. ¿Cómo van a comparar a Sara con una prostituta? Amados, cuando Dios nos va a usar, Él no hace acepción de personas. El problema de nosotros es que sí hacemos acepción de personas. Ay, no, este no clasifica, esta no clasifica. ¿Usted qué va a saber si clasifica o no clasifica? Dios mira es lo que hay adentro de nuestro corazón. Porque a veces por fuera no vemos sino hipocresía, pantalla, máscaras, pero no lo que es la verdadera persona. ¿Sí me estoy comunicando? Entonces, me llama la atención también que cuando Santiago está escribiendo, también compara a Rahab nada menos y nada más que con Abraham. Y uno dice, ¿cómo así que van a comparar una prostituta con Abraham? El padre de la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Pero lo pone ahí, diciendo que Abraham por la fe mostró su fe con obras. Y también dice la prostituta mostró su fe ¿con qué? Con obras. Y ahí es donde yo te quiero desafiar en esta mañana, que tu fe tiene que ser valiente, tu fe tiene que ser vivencial, tiene que ser relacional. Tu fe se tiene que demostrar con obras. Tu fe se tiene que demostrar con cambios. Si no hay cambios, ¿cómo me vas a decir que crees en el Dios Todopoderoso? Tienes que cambiar. Es la única. Y mire, lo que más me llama la atención, y con esto termino en la mañana de hoy, es que no es solo que Santiago y el autor de los Hebreos asocien a una prostituta con Abraham y con Sara en cuanto a su fe, sino que la Biblia nos registra que la misma genealogía de Jesucristo, escúcheme bien, esta mujer hace parte de la genealogía de Jesús. ¿Qué? Sí, si no lo sabía.
Y le voy, ya que tenemos fresca la Navidad, el nacimiento de Jesús, déjeme invitarle para que leamos Mateo capítulo 1, versículos 1 al 5. Esos capítulos donde aparecen genealogías, la mayoría de los creyentes las pasan por alto. Ay, no, qué pereza yo leer eso. Y no saben las bendiciones que se pierde por no leer las genealogías. La Biblia hay que leerla completa. Así le dé pereza leer ese capítulo, hay que leerlo completo. Mire la genealogía, lo que se nos pierde por no leerla. Yo sé que algunos no sabían lo que les voy a leer. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza la historia, mire. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de ¿quién? De Fares y de Sara, cuya madre fue ¿quién? Tamar. Fares fue padre de Esrom, y Esrom de Aram. Paréntesis pequeñito, los que están ahí indecisos, ¿qué nombre le van a poner al niño, a la niña? Aquí hay nombres, para que sepan, aquí hay nombres. Entonces, versículo 4, Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón, y Naasón de Salmón. Versículo 5, Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue ¿quién? Raab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de ¿quién? Del rey David. Lo que les quiero mostrar es que esta genealogía establece un enlace directo entre Rahab y el linaje real de David. Y con eso lo que nos está mostrando es preparando el camino para el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Así que Rahab fue la tatarabuela del rey David. Oh, amados, cuando Dios dice usar una persona, no importa su estatus. Eso me hace acordar de las palabras de Jesús, que lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tú no sabes lo que Dios va a hacer a través de tu vida. No importa lo que hayas hecho en un pasado. La palabra de Dios dice: apártate del pecado. El que se confiesa, el que se arrepiente de corazón y se aparta, alcanzará misericordia. Eso es lo que yo te digo en la mañana de hoy. Olvídate de tu pasado, concéntrate en el presente y en el futuro, porque Dios te va a ayudar a cruzar el Jordán. Dígale al que está al lado tuyo, dígale: vamos a cruzar el Jordán con la ayuda de Dios. Lo vamos a cruzar. Cierra tus ojos un momento mientras escuchamos la música. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por el desafío de fe de esta mujer. Una mujer que pasó a la historia por su fe. Una fe valiente, una fe vivencial, relacional. Ayúdanos a nosotros a imitar la fe de esta mujer. Y más, que tenemos una gran diferencia. Nosotros pertenecemos a la época de la gracia, la época donde Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, donde tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros ante el Padre, cuando tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a nuestro favor. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Nada ni nadie te podrá dañar, porque si Dios está de nuestro lado, ¿quién nos podrá hacer frente? Nadie. Nadie. Así que en esta mañana aprópiate de la promesa del Señor. Y el desafío para tu vida es que te conviertas en un hombre y en una mujer de influencia, en un líder, en una lideresa. Este es un año donde Dios nos está retando a ganar muchas personas para Jesucristo. Hay una tierra por conquistar. Tú y yo somos las personas que Dios nos ha colocado en este lugar. Así que no mires alrededor. Dígale al Señor: heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo soy esa persona. Yo voy a ser ese anfitrión, esa anfitriona. Yo soy ese facilitador. Yo voy a ser esa persona que va a ir a evangelizar. Yo voy a ser esa persona que me voy a capacitar. Yo voy a ser esa persona que voy a marcar la diferencia en mi unidad cerrada, en mi barrio, en mi universidad. Yo voy a abrir un grupo pequeño.
Yo voy a permitir que en mi casa se desarrolle un grupo pequeño. Este año vamos a sacar la iglesia adelante todos. Así que mientras escuchas la música un momento más, por favor, quiero que le pidas perdón al Señor en esta mañana. Pídele perdón porque a veces no has creído en el Dios Todopoderoso. Tu fe a veces se ha quedado muy limitada. El enemigo te ha robado la fe. Hoy es el día para que le digas al Señor: aumenta mi fe, Señor. Dame la fe pequeñita que la llamaba Jesús, aunque fuera pequeña como un granito de mostaza, pero es más que suficiente para creer que lo imposible va a ser posible este año. Dígale: perdóname, Señor, pero aquí estoy. Úsame para tu honra y úsame para tu gloria. Y dígale: gracias por usar a personas pecadoras como yo. Gracias por tenerme en cuenta a pesar de que no doy la talla de lo que tú pides. Pero gracias por tu misericordia y por tu gracia y por tu favor mostrado hacia mi vida, hacia mi familia. Iglesia, si gustas colocarte de pie y entonar este cántico como una oración cantada al Señor. Adoremos al Señor. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación.